Continuamos nuestra exploración de la correlación de indicadores de inteligencia académica medida por T. Stamhauer con los indicadores de la inteligencia social con referencia al test Guilford-Sullivan de los estudiantes del primer año de bachillerato. La multiplicidad de correlaciones indica la integración de la inteligencia social en la estructura cognitiva general de los alumnos de secundaria diagnosticados como superdotados, talentosos y de las altas capacidades. Sin embargo, de los datos obtenidos se desprende que incluso en los estudiantes de primer año de bachillerato, un componente de la inteligencia social como la capacidad de leer señales de pantomima no está incluido en la estructura de las habilidades cognitivas, sino que es una estructura independiente y difícil de desarrollar en el propio proceso educativo. Me gustaría destacar un complejo integrado, holístico, de habilidades cognitivas que, según este estudio, determina el desarrollo posterior de la esfera emocional y comunicativa de la personalidad de los estudiantes del primer año de bachillerato. Son operaciones de pensamiento conceptual que caracterizan habilidades generales para el aprendizaje, así como análisis lógico y generalización de cualquier información. Aquí interviene mucho el componente lógico, habilidades matemáticas, tales como la intuición matemática y pensamiento lógico formal. También están presentes las habilidades lingüísticas, la categorización conceptual, la memoria lógica y también el índice general de inteligencia. Alto nivel de habilidades cognitivas le permite comprender a las personas, interactuar constructivamente, incluso con aquellos que no le gustan. Se asocia con una disminución de la terquedad, ansiedad, con un aumento de autosuficiencia, independencia de un adolescente de la presión grupal, pero a la vez con escaso desarrollo de las necesidades comunicativas, con disminución del deseo de ampliar los contactos y estrecha comunicación interpersonal. Quizá la peculiaridad del desarrollo del ámbito comunicativo se deba a la especialización matemática y tecnológica prevista en los planes de estudio enriquecidos en tales contenidos, que marcan el rumbo de las estructuras cognitivas y dejan cierta huella sobre la personalidad de los jóvenes. Como resultado, se forma una habilidad específica para la comunicación constructiva y muy concreta, con una amplia gama de personas, pero no habilidad de comunicación en la versión humanitaria comúnmente entendida, con la empatía, con la capacidad de establecer relaciones de confianza, ganas de escuchar al otro. Esto también se evidencia por el desarrollo insuficiente mencionado anteriormente del componente de inteligencia social, que es necesario para una comunicación cercana, eficaz. Los datos longitudinales también dan testimonio del desarrollo intensivo de la inteligencia social en la adolescencia mayor y de diferencias significativas en las tasas de este desarrollo o valores que dependen directamente del nivel de las inteligencias y habilidades académicas. En el proceso de la investigación, los alumnos del tercero de la ESO han sido divididos en dos grupos en función de la inteligencia general, puntuación total sobre Stamhauer, y el grupo 1 incluía a los estudiantes cuyo nivel de inteligencia general estaba por encima de los 90 puntos, es decir, era superior a la media. El grupo 2 incluía al resto de los estudiantes cuyo nivel de inteligencia estaba por debajo de los 90 puntos. Entonces,
Se han visto correlaciones y la dependencia de la inteligencia social de los adolescentes del nivel de la inteligencia académica que tienen. Los adolescentes más dotados intelectualmente, y os recuerdo que estaban en el grupo 1, que ya en aquel entonces cursaban el tercer año de la ESO, superaron significativamente a sus compañeros menos dotados que se encontraban en el grupo 2, en la capacidad, concretamente, de predecir el desarrollo de eventos en la esfera social, en la capacidad de leer señales de pantomima, en comprensión de mensaje en el contexto de la situación, expresiones figurativas, significado figurativo de las declaraciones. Hay que destacar también que no hubo diferencias entre los dos grupos de adolescentes únicamente en la capacidad de comprender los motivos internos y los motivos de la conducta de otras personas, pues estas dos competencias aún estaban poco desarrolladas en ambos grupos. Sin embargo, la capacidad de comprender el mundo interior de otras personas se aumenta de forma intensiva solo en los alumnos de secundaria más dotados intelectualmente. Durante el periodo de aprendizaje del tercero de la ESO hasta el primer año de bachillerato, se aumenta la brecha en la tasa de desarrollo de la inteligencia social entre los más y los menos dotados intelectualmente. Un análisis adicional mostró que los estudiantes más dotados del liceo matemático, es decir, aquellos niños y niñas con los programas enriquecidos en las matemáticas, lógica y ciencias naturales, hacia el primer año de bachillerato tienen una disminución en las necesidades de comunicación como tal. Sus habilidades de comunicación se destacan formando relaciones muy constructivas, muy concretas. Son realmente capaces de cooperar con personas muy diferentes entre sí. Pero no se trata de las habilidades de comunicación que proporcionan un vínculo profundo, personal y afectivo. Por otro lado, se demostró que al cursar estudios en el colegio plurilingüe con enriquecimiento curricular en ciencias sociales, en humanidades y lenguas extranjeras, en el tercero de la ESO, los adolescentes superdotados o con talentos y altas capacidades diagnosticadas demuestran ciertas habilidades en ciencias físicas y matemáticas, en ciencias naturales, pero su autoestima disminuye. El bienestar emocional y las relaciones con los compañeros empeoran. Sin embargo, a partir del cuarto de la ESO, cuando empiezan a estudiar en una clase tecnológica con nivel avanzado de estudios matemáticos, física, informática y 2 idiomas extranjeros, se normaliza su estado emocional, se optimiza la autoestima y las actitudes comunicativas. De allí concluimos que para el desarrollo personal equilibrado y el bienestar emocional de los adolescentes es importante que el perfil de formación coincida con el perfil de sus altas capacidades intelectuales. El estudio realizado nos permite extraer las siguientes conclusiones generales. Las operaciones del pensamiento conceptual juegan un papel especial y clave en el aprendizaje, ya que permiten no solo dominar completamente los programas educativos generales, sino que también son la base para el desarrollo de habilidades especiales, por ejemplo, matemáticas y lingüísticas, ampliando las oportunidades del niño en aprender acorde a los programas de capacitación en profundidad y en varias direcciones, contribuyendo a la formación de la inteligencia social. La educación de acuerdo con programas enriquecidos y ampliados
la aceleración y otras herramientas que suben el nivel de complejidad de los contenidos pueden tener un efecto ambiguo en el desarrollo mental de los niños. El resultado de este impacto depende del tipo y nivel de sus capacidades intelectuales. Si el pensamiento conceptual y las habilidades cognitivas básicas se forman satisfactoriamente para esta especialización, en un futuro, en el contexto de un desarrollo equilibrado y productivo, no solo intelectualmente intenso, sino también se observa un desarrollo personal completo y armonizado de la esfera emocional y comunicativa de los estudiantes. De lo contrario, es decir, cuando se detecta un pensamiento conceptual insuficiente desarrollado, las complicaciones que surgen en los estudios requieren refuerzos y un esfuerzo de por sí adicional. Ocurre cierta redistribución de esfuerzos y de recursos del alumno. Como resultado de esta circunstancia, se distorsiona el desarrollo intelectual y personal, se desestabiliza el estado emocional y se forman actitudes negativas de comunicación. La educación en programas avanzados de las escuelas plurilingües con enriquecimiento curricular en las humanidades, ciencias sociales e idiomas extranjeros por un lado, y la que se configura en los liceos matemáticos, es decir, con el enriquecimiento curricular en las matemáticas, lógica y ciencias naturales por el otro, no solo estimula el desarrollo de operaciones intelectuales apropiadas, sino que también conduce a la formación de una estructura consolidada, la estructura conceptual, cuyas capacidades analíticas pueden usarse en cualquier área de la vida de un adolescente, optimizando su autoconocimiento, cognición social y comunicación y estado emocional.